Entonces ahora damos inicio Bienvenido, Leo. a un nuevo programa de Vorterix Mendoza por 104.5. Así que... Saluda a nuestra querida audiencia fiel. A nuestra audiencia fiel, más fiel que nosotros. Sí, y más fiel con el programa de hoy que tenemos, que ya vamos a ir hablando de eso. Que vamos a ir hablando tenemos de una eso. invitada que no la vamos a todavía a spoilear, que la tenemos acá. Hermosa ella, que ha venido, muy agradecidos de que esté con nosotros. Una gran persona que hace cosas increíbles, increíbles. Bueno, más o menos estuvimos charlando un poco de todo el trabajo que llevan adelante. Esta semana particularmente han tenido, o sea, se ha dado este fenómeno de que, bueno, han tenido muchísimo mayor protagonismo del que ya de por sí tienen, a raíz de un caso que fue muy resonante, muy triste, que ya nos va a estar comentando un poquito nuestra invitada. Pero ahora me están mandando tantos mensajes que yo no voy a contestar más nada, basta. Bueno, entonces ¿te parece que no spoilemos más? No. Y pasamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. A nuestra invitada Luisina Blanco. Luisina Blanco, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por la invitación, por bueno, este espacio tan hermoso. Y nosotras desde Mumalá, hiper agradecidas por darnos la posibilidad de llegar a un montón de personas. Sabemos que cuando nos toca que nos pongan un micrófono, nos permite concientizar a un montón de mujeres, un montón de varones, a un montón de personas que están atravesando por situaciones de desigualdad, que tienen muchas dudas, muchas inquietudes, y que cuando pasan estas situaciones tan dolorosas como ocurrió la semana pasada con el abuso, el secuestro de Zoe, les permite a un montón de personas que transitan situaciones similares poder pedir auxilio, poder pedir ayuda, poder generar acciones de visibilización, de sensibilización para que dejen de ocurrir, ¿no? Perfecto. Arranquemos hagamos un pasito previo. ¿Qué es Mumalá? Para aquellos que no conocen. Y previo a eso todavía, contanos cómo llegaste a esto, qué es lo que te llevó a este compromiso con la institución. Bien, bueno, primero Mumalá es una organización de mujeres, nos llamamos Mujeres de la Matria Latinoamericana, es una organización federal, disidente. Nosotras comprendemos que los feminismos tienen que incluir a las diversidades, tienen que incluir a la diversidad sexual en su gran mayoría, federal, porque entendemos de que no solo las mujeres que transitan las grandes urbes son feministas, sino que están extendidas en todo el territorio nacional, en todo el territorio de la provincia, y entendemos de que las mujeres ocupamos un rol político sumamente significativo, no solo en términos de lo político partidario, sino en el poder y en la incidencia que tenemos en la vida cotidiana de otras personas. Y Luisina llegó a ser feminista, creo que desde muy pequeña, ¿no? De una familia, les comentaba recién extra micrófono a Mati, soy la hija menor después de 5 varones dentro de una zona rural, ¿no? Que exacerba aún más los machismos, que exacerba aún más las situaciones de desigualdad. Vengo de una escuela rural donde casi nadie llegaba a acceder a la universidad, y sin embargo llegué y empecé a fijar como objetivos que para la zona eran revolucionarios. ¿Qué zona es? Vivo muy cerquita de donde ocurrió todo esto esta semana. Vivo en el Algarrobal abajo, en Las Heras, ahí al límite con La Valle, que es una zona que tiene un fuerte componente, cuando yo nací, más de fincas, hoy con un fuerte componente de la colectividad boliviana, porque hay muchos hornos de ladrillos. Así que si bien estamos cerca de la ciudad, estamos al margen, somos el conurbano, diría una de mis amigas. Así que... ¿Qué tema el de los hornos ladrilleros, ¿no? Y también me parece que ahí hay una cuestión cultural que, como decís, exacerba mucho no solo el machismo, sino también el tema me parece como no sé cómo decirlo, como hacer a los chicos objeto. Ayúdame con lo terminológico, Mati. A ver, hacer los objetos tiene que ver un poco, me parece que con la posición de garantes que toman muchas veces los papás, ¿no? Que a veces están ausentes por esto del trabajo, por esto de lo cultural, donde el chico, bueno, pasa a ser, como decís vos, un objeto de trabajo, ¿no? Sí, porque trabajan en los hornos ladrilleros, ves chicos muy chiquitos, ¿no? Totalmente, desde muy pequeños, donde también hay muchos niños, niñas que participan de la cosecha, y estas temporadas son las que obstaculizan el inicio en
término y en tiempo para poder comenzar las clases. Después, impacta claramente en la salud de los niños, niñas, en su desarrollo, el estar expuestos a los agentes contaminantes de los hornos de ladrillos. Entonces, eso hace que tengan una corporalidad muy pequeña, que estén muy ligados a la desnutrición infantil, porque bueno, tiene este componente contaminante que es sumamente significativo y que atrofia el desarrollo de las niñeces. Y esta posición desde el colectivo feminista, ¿cómo lo recibieron en tu casa? Fue como, primero generó choques, ¿no? Muchas discusiones, y después un proceso de adaptación y de empezar a entender de que su hija no era lo que habían planificado, lo que esperaban. Un poco desde siempre lo vieron porque fui contestatarias en un montón de cosas. Me molestaban las injusticias. A los 12 años decidí ser trabajadora social, así que era como desde chiquita como marcando algunos cambios dentro de la familia, y con el tiempo los varones adaptándose a que la menor era quien les empezaba a corregir determinadas cosas. Y después encontrar un montón de cambios y modificaciones en mi papá, ¿no? Un varón que este año cumple 70 años y que reproducía un montón de lógicas machistas en las situaciones de acoso callejero, las situaciones de minimizar el rol de la mujer en el ámbito en el que él se desarrollaba. El agricultor desde muy pequeño, ligado a esta economía, entonces inevitablemente reconocía que las mujeres estaban ligadas a tareas más del cuidado, tareas de menor esfuerzo, y sin embargo hoy se encuentra con un rol distinto con las mujeres que trabajan dentro del ámbito de la feria, dentro del ámbito de la agricultura, y también como muy orgulloso de que sea su hija la que a veces le pone la voz, el cuerpo, a algunas situaciones de desigualdad, de que hace 35 años cuando nací no lo pensaba, pero que sin embargo hoy está como sumamente orgulloso, y es como también a sus amigos decirle, che, esa es mi hija. Y también la responsabilidad, ¿no?, de decir, tengo que ser coherente con lo que ella dice en la televisión, con lo que ella dice en un medio de comunicación. Entonces también entiende que él es responsable de romper con los mandatos y con los micromachismos y los machismos cotidianos que se dan, ¿no? Entonces fue una tarea ardua, pero sin embargo como hiper orgullosos y orgullosa yo de que haya podido cambiar esta situación de los machismos. Obviamente que si vos a él le preguntás, él no va a reconocer absolutamente nada, pero sí cambió un montón de acciones, y después, bueno, de mis hermanos, de cómo es su tarea de cuidado con sus hijos e hijas, cómo ejercen la paternidad. La verdad que también es maravilloso verlos a ellos, que crían de una manera distinta a cómo nos crió mi papá a nosotros. Claro. Pues bueno, también un poco porque tiene que ver, bueno, ya nos contaste cómo entraste a lo que es Mumalá, pero hay todo un trabajo previo a eso que vos has hecho, el caminito que estuviste haciendo hasta llegar ahí. También que estás en la parte social, que estás en uno de los organismos de las secretarías de la Secretaría de la Mujer, ¿verdad? ¿Ese es el nombre correcto? ¿Dirección? Soy trabajadora social de la Dirección de Género y Diversidad de la provincia. Me toca por ahí trabajar con algunas situaciones de violencia extrema, víctimas colaterales de femicidio, acompañar familias que atraviesan situaciones hipercomplejas, y después articulo mucho con organizaciones sociales y fiel a mi estilo, sigo trabajando con las estadísticas que se generan en la dirección, que si bien me dedico a lo social, pero también me gustan los números, entonces me toca por ahí generar las estadísticas que... para mí el objetivo de las estadísticas tiene que ver con poder modificar la política pública. Contar y poder mostrar números no sirve absolutamente de nada si no es el fundamento para poder modificar la vida cotidiana de las mujeres, de las disidencias y de la sociedad en general. Si tuviéramos, ya que estás con el tema de cifras, ¿no? Y que estás dentro de un organismo público, o sea, que tenés información dura, digamos.
¿cómo ubicarías a Mendoza dentro de un país? Si hiciéramos una especie de ranking de patriarcados en las provincias. ¿Cómo ves a Mendoza y qué está pasando con nosotros, con los hombres en Mendoza, con este modelo machista, si se quiere? Bien, ay, qué pregunta difícil. Por un lado, bueno, Mendoza ha sido en los últimos 10 años una provincia pionera en la modificación de políticas públicas. Somos una de las pocas provincias que tiene un protocolo de investigación ligado al femicidio como primer hipótesis de investigación para las causas, ¿no?, de las muertes violentas de mujeres. En otras provincias, lamentablemente, eso no existe, entonces hace que se obstaculice la investigación. Primero se investigan con otros tipos de carátula y lo último es la investigación por femicidio. Ese protocolo surge en 2018, si no me equivoco. Somos una de las primeras provincias en tener una red de dispositivos de protección para mujeres en situación de violencia de género amplia y que sea federal, porque es importante, ¿no?, que las mujeres no tengan que salir de su vida cotidiana, que no tengan que dejar los chicos del colegio al que están yendo, que no tengan que modificar absolutamente toda su vida cotidiana para poder salir del contexto de violencia, que su centro de vida siga siendo relativamente el mismo a pesar de estar transitando una situación de violencia de género. Tenemos una ley avanzadísima, que lamentablemente la justicia, y Mati lo puede decir mejor que yo, que es la ley de abordaje a los varones que ejercen violencia, que es una ley pionera, digo, no existe en el país otra provincia que tenga la cantidad de dispositivos que tiene Mendoza, pero que sin embargo la justicia aún no se los logra apropiar. Lamentablemente la justicia cuesta que le indique a los varones cada vez que reciben una denuncia por violencia de género, una prohibición de acercamiento, una exclusión del hogar, que vayan a estos espacios de reeducación, porque son espacios psicosocioeducativos que le permiten reflexionar acerca de cómo están vinculándose y cómo están ejerciendo su masculinidad. Y en esto de que, no, pero a mí me hicieron una falsa denuncia y demás, si hicieron una falsa denuncia, pongámosle que fuiste víctima de este 0,006% de denuncias falsas. A ver, pará. ¿De dónde sale esa cifra, 0,06%? Esa cifra sale de las estadísticas que genera el Ministerio Público Fiscal de que existe un delito que es denunciar falsamente en general. Tiene que ver con que pues no podés hacer una denuncia sin tener las pruebas y el correlato. Y solo representan un número que no llega ni al 1% de las denuncias reales. Entonces de ahí saco este número, no es que es un número que el feminismo se inventó, sino que nos gusta buscar estadísticas reales. Y estas estadísticas se dan desde el Ministerio Público Fiscal, desde la Corte Suprema de Justicia, que refieren de que las denuncias que no han presentado pruebas y que no se han logrado constatar son solamente este porcentaje. Uh-huh. Acá voy a hacer, y después cedo, voy a hacer de abogado del diablo, digamos, ¿no? Sí. Porque como en este caso... yo tengo las estadísticas de ella que están buenísimas. Sí, lo que pasa es que me pongo a pensar, ¿no? Me pongo a pensar en esto, porque hemos tenido también de gente de asociación de falsas denuncias, y creo que, primero, es muy difícil para un varón ir y hacer una denuncia por falsa denuncia. Primero que es un trámite complejo, es muy difícil que alguien lo haga, digamos. Se me ocurre que esa cifra tiene que ver un poco con lo que se llama la cifra negra del delito, ¿no? O sea, es muy probable que no haya posibilidades para aquellos que sí ha habido alguna falsa denuncia, porque las hay. No significa que esto sea una excusa ni un justificativo para agarrar y plantear que todo el trabajo de abordaje respecto al machismo esté mal. Uh-huh. Pues creo que ese es el riesgo, de que si uno se corre
mucho de esta línea y uno plantea, no existen falsas denuncias, está todo bien, qué sé yo, un caso de falsa denuncia te voltea todo un trabajo, digamos. Sí, sí, por supuesto. Para nosotros es importante Que lo- visibilizarlo, sí, claro. Obviamente que nuestra tarea y nuestro rol como organización feminista y mi rol como responsable del observatorio de Mumalá es visibilizar las inequidades que sufrimos las mujeres y las diversidades. Y obviamente que cada vez que nos dicen de que nuestros datos son relativos y demás, y que existen un montón de otras realidades, invitamos a que aquellas personas que creen de que hay otras realidades necesarias de visibilizar, creen observatorios, porque lo que visibiliza son las estadísticas, el hacerlo de una manera sistemática, seria, responsable, digo, porque si no todos nos ponemos a sumar y a decir un montón de números que no son reales. Después si los contratamos con la realidad, no son tan así. Bueno, te voy a tomar, vos sabés que la última vez, y acá Steven, si estás escuchando, voy a hacer una declaración. Porque decís quién es, y para vos, Mati. La última vez que escuché una afirmación así, se la dijeron a Macri, que le dijeron, si no estás conforme con la realidad, armate un partido político y competí. Yo te voy a levantar el guante. Yo voy a armar un observatorio, y lo digo públicamente, sobre las masculinidades que también pueden sentirse vulneradas y respecto a los hombres que también sufren. No, eso nosotras somos defensoras de que... No, pero con esto no por poner, no por discutir las cifras, no. sino para visibilizar otras realidades. Nosotras además creemos que es también muy difícil para los varones animarse, por ejemplo, a denunciar situaciones de violencia, porque estamos acostumbrados a que solo a la justicia accedemos las mujeres. Que solo las mujeres decimos que sufrimos situaciones de violencia. Entonces, cuando hay varones que transitan situaciones de desigualdad o que se sienten violentados, siguen recibiendo una justicia machista y patriarcal. Entonces, el oficial de justicia que recibe la denuncia se ríe, no recepciona la denuncia. Entonces, claramente sabemos de que hay varones que son víctimas del sistema judicial. Eso no está en discusión, porque creemos claramente que la justicia, lamentablemente, en nuestra provincia, en nuestro país, sigue siendo machista y patriarcal. Entonces la sufrimos tanto mujeres como varones. Obviamente somos más las mujeres que denunciamos y que enunciamos y que somos víctimas de estas flaquezas que tiene el sistema judicial que los varones. Pero inevitablemente los varones también sufren por parte de la justicia. Eso yo no te lo voy a discutir. Uh-huh. Es una cuestión del sistema mismo, pero como bien decíamos, lo que hablábamos antes de salir al aire con ella, estar dentro del Ministerio Público Fiscal, que tiene un montón de falencias y de cuestiones con las que vos sabés muy bien que me he encontrado en veredas opuestas muchas veces, no solamente ahora. Yo trabajo muy de cerca con lo que es la cuestión de géneros, de diversidades, y con la cuestión de niños, niñas y adolescentes, que es una temática que a mí me gusta en particular, que a nadie le gusta la parte penal juvenil, a mí sí, soy uno de los pocos que les encanta. Y entre las cosas que hablaba con ella son, bueno, lamentablemente la realidad en el número, más allá de si el varón se anima o no a denunciar, el porcentual siempre va a ser mucho menor de la violencia que ejerce un varón hacia una mujer que de la que ejerce una mujer hacia un varón. Hablábamos del caso de Nair Galarza, o sea, ha existido, hemos tenido una cuantía mucho menor, si vos querés, la envenenadora de Guaymallén también. O sea, ha habido casos que han sido resonantes donde la mujer ha sido la victimaria, digamos, de la historia, que también han tenido una consecuencia, han recibido un castigo. No es que no se va a hacer nada porque es una mujer y porque vamos a buscarle la vuelta, porque seguramente el marido la golpeaba, entonces se cansó y lo mató. No es ese caso. Hemos tenido también casos de esos. Yo creo que se tiene que tomar con mucha seriedad, con mucho respeto, sobre todo con lo que ha costado, décadas y décadas que le han costado a las mujeres ser visibilizadas, décadas y décadas donde también se les reían en la cara en las comisarías cuando no existía todo. Por eso terminamos haciendo nosotros el trabajo de las comisarías, porque la comisaría era tierra de nadie antes. No tenías una persona profesionalizada que te tomara en serio si iba una mujer abusada. Tuvimos hace poco un caso en Valle de Uco, una mujer que fue a denunciar un abuso y la terminaron abusando en un baño. O sea, cosas fuertes pasan, todavía pasan, y mientras más te alejas de lo que es el núcleo, es peor porque está más invisibilizado, porque si está más lejos vos crees que no se va a enterar nadie, pero uno termina llegando a saber las cosas que pasan, que son atroces. Ha costado mucho
lo decía con ella porque me parece la forma más gráfica de decirlo, son décadas de litros de sangre que se han derramado de mujeres para que tengan derechos, para que sean protegidas, para que sean mínimamente cuidadas. Nosotros como Ministerio Público no hacemos la tarea de prevención, no es la tarea del Ministerio Público Fiscal, la tarea nuestra es tomar el delito cuando sucedió. La tarea de prevención la hace lo que es el Ministerio de Seguridad, que es evitar. Por otra parte, vos no sabés en qué casa va a detonar una bomba donde un tipo va a terminar matando a una mujer, es imposible saberlo. Tristemente, la mayoría de los femicidios en los que yo he trabajado no ha habido denuncias previas, por ejemplo. Y claro, en nuestras provincias casi, o sea, representan muy poco el porcentaje de mujeres que habían denunciado previamente. Exacto. De hecho, en el último femicidio, el ocurrido en Rivadavia, muchas amigas refirieron que ella había denunciado, pero sin embargo no habían denuncias. Lo que habían habido eran scratches, intentos de denunciar, llamados al 911. O algo por la vía de familia, quizá, pero no era parte dentro penal. de la denuncia penal no había, y dentro del juzgado de familia tampoco se había solicitado ni una prohibición de acercamiento ni una exclusión del hogar. Pero bueno, lamentablemente la realidad nos indica que la justicia en muchas ocasiones no está cerca, digo, y particularmente en Rivadavia. Hablemos lo que de las sucede oficinas fiscales, que lo hablábamos es que, recién, me gustaría que lo cuentes. Es que no existen oficinas fiscales en todos los departamentos. Venían existiendo y hace 2 años atrás, si mal no recuerdo, Casi, sí. Empezaron a existir solamente en los centros urbanos más significativos. Entonces en la zona este tenés solo en Junín y en San Martín, y entonces las mujeres de Santa Rosa, de La Paz, de Rivadavia, si deciden hacer una denuncia, así accedan al teléfono y hagan una denuncia online, son citadas a ampliar su declaración, ampliar su denuncia en una oficina fiscal que le queda inaccesible, que tienen que pagar un pasaje carísimo, ahora aumenta dentro de unos días, y que se les dificulta absolutamente en poder llegar. Entonces, si la justicia no está cerca, eso impide y obstaculiza que un montón de mujeres decidan accionar o que se sientan con la seguridad y el respaldo de poder denunciar y accionar. De hecho, bueno, por ejemplo, este reclamo que hacía la mamá de Zoe, de que en la zona donde ¿Por qué no nos contás un poquito el caso para aquellos que no estén sin entrar en detalles muy extremos, digamos, pero como para que conocer un poco? Zoe es una joven de 20 años, estudiante de la carrera de Historia, salió de la facultad, se pone en contacto con su mamá y le manifiesta que se había tomado el colectivo para ya llegar a su casa. Se le había pasado el colectivo que ingresaba a la calle donde ella vive, entonces se tomó un colectivo de la línea 300 que la dejó en la ruta 40 con la intersección de su casa, de la calle de su casa. Al bajarse del colectivo se encuentra con un hijo sano del patriarcado que le solicita ayuda para guardar algo. Ella accede y en virtud de acceder e ingresar al domicilio de este hombre que buscaba ayuda, la capta, la secuestra, abusa sexualmente de ella y le hace un montón de manifestaciones macabras y sumamente dolorosas. Nosotras creemos que fue un intento de femicidio, efectivamente, porque en su declaración y en el relato de su familia hay muchísimos indicadores que en más de una ocasión intentó atentar contra su vida, y que estuvo captada desde aproximadamente la 1:30, hasta casi las 2 8. de la tarde, hasta las 8:30 de la noche. Ella tuvo la suerte, ¿no?, de poder persuadir a su agresor y que la soltara, y poder llegar, justo pasaba un colectivo, solicitar ayuda y que la dejara cerca de donde estaba su familia. Y posterior a esto empezó un derrotero de la justicia intentando captar a este agresor sexual que además contaba con antecedentes y denuncias previas de abuso sexual. Había abusado a, si no me equivoco, 3 de sus sobrinos, que era la última denuncia que había recibido en el mes de noviembre, fecha en la que comienza a alquilar esta vivienda donde fueron encontradas diversas pruebas que apuntan, bueno, obviamente a que fue el autor de este hecho y la sospecha de múltiples hechos ligados a la violencia sexual que habría perpetrado anteriormente. Y en virtud de eso, bueno, fue la justicia bastante lenta, creemos, sin haber desplegado las herramientas necesarias, digo, porque
el hombre fue encontrado a solo 15 kilómetros de la zona donde fue este hecho. Fue encontrado afortunadamente ayer, hoy fue imputado no solo por el delito de abuso a esta joven, sino también a sus sobrinos y el secuestro, la privación ilegítima de la libertad. Y en esto, bueno, van apareciendo distintas denuncias, distintos niños, niñas que lo reconocen como un agresor. Y en esto, bueno, nos lamentamos, ¿no? Porque la justicia fue extremadamente lenta con estos 3 niños, niñas que fueron abusados en noviembre por parte de él, y que si la justicia hubiese accionado de manera más rápida, si lo hubiesen podido detener antes, hubiésemos evitado distintas situaciones. Pero bueno, lamentablemente entendemos que muchas veces es necesario estos hechos, ¿no? Que generan un fuerte impacto mediático, una fuerte visibilización para que se tome dimensión de el tipo de delito y de cómo se manifiesta esta digo, no quiero usar la palabra perversión, porque si utilizo la palabra perversión se liga a las enfermedades, ¿no? Pero esta manifestación tan macabra del ejercicio de la violencia. Mati, te aprovecho a vos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues esto hay que reconocer que es un tema del Ministerio Público. Sí. O sea, ¿por qué aparece este hueco donde... Ahí yo te quería explicar eso. ¿No? ¿Por qué a la justicia se le pasa? Pasó lo siguiente, mira, esto. esta causa, la causa que ingresa primera, que es la de los sobrinos que él había abusado, eso fue en noviembre del 2024, la toma Darío Nora, que es un gran fiscal, un gran fiscal de delitos contra la integridad sexual, la toma él. Lo que había que esperar, porque en estos casos, si voy yo con un niño a decir, vengo a hacer una denuncia porque mi hijo me contó que fulanito lo tocó, tengo que hacer una denuncia, y hay una serie de cuestiones que hay que hacer con el chico, porque forma parte de la prueba, que la prueba fundamental es el relato. Ya el chico no le pudo tomar una denuncia porque es un espanto. Se hacía en la vieja época, yo no me acuerdo cómo hicimos para hacer eso nosotros, porque a mí me tocó tomar denuncias de abuso a chiquitos. ¡Qué horror! Era tremendo antes, era tremendo. Y hoy lo que se hace es, primero, hacer una entrevista preliminar para ver si el chico va a estar en condiciones de declarar en cámara Gesell, porque solo en cámara Gesell puede declarar un chiquito. Entonces, estos chicos tuvieron que pasar por una entrevista preliminar que no es cortita, porque para lograr que el chico se abra, para ver si va a poder declarar, a veces llegan a ser hasta 5 entrevistas que vos tenés que tener para que él logre tener cierta confianza con vos y se pueda animar a querer denunciar, a querer relatar, porque ni siquiera sabe que va a denunciar. Entonces, una vez que lográs eso, pasás a lo que es la cámara Gesell. Y la cámara Gesell te puede demorar 1 hora, 5 horas, o la tenés que cortar y hacerla en semanas. Depende cómo vayas conectando con el chico y cómo vayas llevando al chico, con qué grado de profesionalidad lo lleves, o la chica, para que se anime a comentar lo que le pasó, en una especie de juego como que yo estoy hablando como, che, queriendo tu celular, no sé qué, y mientras te voy distrayendo, bueno, ¿y cómo está tu tío tanto? Bien, mal, hace mucho que no lo ves, che, pero qué linda la mesa. Lo tratás de sacar para que no sea tan directo. Y ahí se va abriendo la criatura y va contando lo que le ha pasado, sutilmente, ¿no es cierto? Lo va contando. Pero eso no se hace de un día para el otro ni es inmediato. Eso es un proceso larguísimo que te cuesta. Cuando se terminó la entrevista en la cámara Gesell, la declaración en cámara Gesell, ahí los peritos te dicen, este chico fue abusado. No hay duda alguna de que fue abusado porque a veces no hay acceso carnal. Entonces no tenés una prueba de un himen desflorado, de un ano desgarrado, no tenés un montón de pruebas en una criatura. A veces sí, que eso es la peor parte. Entonces, ¿qué se hace? En ese caso tenés que esperar todo ese proceso. Cuando se logró reunir todo eso fue cuando se le dispuso la captura a este tipo. ¿Sí? Se le dispuso la captura, el tipo estuvo profugado. Ya la parte del Ministerio de Seguridad, que ahora la doctora Ruz se rasga las vestiduras del gran trabajo que hizo con este hombre, la felicitamos por una parte si la hace sentir bien, que también se toma atribuciones de decirle al Ministerio Público Fiscal qué hacer o qué no hacer, es como que los poderes se meten donde no deben. Para eso está la división de poderes, dicho de paso. Ella fue la persona, su equipo, como Ministerio de Seguridad, fue quien coordinó esto de la búsqueda. Porque la búsqueda la hace Integridad Sexual, la División de Delitos contra Integridad Sexual y Trata de Personas, la hace el Ministerio de Seguridad con la policía, que recorren en base a los biométricos, que eso sí se lo voy a reconocer, ha sido un gran acierto, porque hay muchos tipos que se identifican por la cara, y eso es buenísimo, van cayendo a montones. O sea, perdóname, un solo, te hago ahí un break, una cuestión para Mercedes, para la ministra de Seguridad y para los que nos escuchan. La responsabilidad de
de prevenir este tipo No es de del Ministerio delitos Público Fiscal. es de la política. No es del Ministerio Poder Público Fiscal. Ejecutivo. Es Exactamente. del Ministerio. Informémosle bien a la gente. Es del Ministerio de Seguridad, que es aparte el que tiene todos los recursos económicos, de programas, invierte cuantiosa, en particular el Ministerio de Seguridad. Claro, es una de las cajas negras más importantes que ha tenido históricamente el Poder Ejecutivo en la provincia, porque pueden pagar informantes, digamos, o sea, tiene toda una estructura. Cuando llega el Ministerio Público, ya es tarde. Ya está, porque estamos ante... Claro, ya llegó a lo máximo, a la última ratio, que es el derecho ya penal. ya es un hecho cometido. Exacto. Y vos lo que tenés que hacer ahí es ser punitivista, es castigar penalmente a la persona por el delito o perseguirla, como en este caso, y liderar la investigación. Estuvo en búsqueda esta persona, estaba buscada, no es que no, obviamente se iba cambiando de domicilios permanentemente, no es que estuvo siempre en el mismo lugar, y después pasa este hecho horrible que le pasó a esta chica, que yo le contaba a ella, que era una película de terror la denuncia de esa chica, realmente lo fue, muy doloroso que haya tenido que llegar a eso, y ya se volvió a activar la búsqueda, y fíjate qué loco, lo encuentran a 13, 16 kilómetros del lugar donde fue el hecho, no es que estaba tan lejos, gracias a que la hermana en un momento dice, está acá. Sí, que dos vecinos que están en una obra de construcción aledaña le dicen, che, ahí está tu hermano. Y ella mirotea e inmediatamente llama al 911 y dice, acá está el abusador del Borbollón, está en esta zona, y ella puede reconocerlo, porque de hecho si vemos la imagen de él, es muy distinta a estas imágenes que se habían viralizado. Nosotros encontrábamos a una persona tal vez robusta, hipergrandota, claro, y después la imagen que nos da efectivamente es que era una persona hiperdelgada, barbuda, sus facciones se habían modificado mucho de esas dos imágenes que estaban circulando. Entonces, si no eran personas muy cercanas a él, iba a ser muy difícil poder identificarlo. De hecho, captaron a personas en la zona este, 2 o 3 personas en la zona de Nueva California, en la zona del Central. Después habían denuncias de que podía estar en Alvear, que se había trasladado al norte, a Tucumán. Habían como un montón de disparadores, porque bueno, la verdad que tenía rasgos que eran, entre comillas, muy comunes, y las imágenes que se habían difundido estaban bastante distorsionadas de lo que era la realidad. Pregunta desde un lugar, y de paso te la hago a vos y también a vos, Mati, porque sí, estás muy metido en el tema. ¿Cuáles son los factores que generan una cultura patriarcal como la vivimos? ¿Es solamente un tema, ni nada más ni nada menos que cultural? ¿Es un factor histórico? ¿Es biológico? O sea, ¿qué es lo que ha hecho que prospere en nuestra sociedad un modelo patriarcal? Bien, el modelo patriarcal es antiquísimo, ¿no? Lleva millones de años instaurados en nuestra sociedad y se va reproduciendo de una manera cultural, la música que escuchamos, el contenido audiovisual que vemos, las lecturas que leemos, los medios de comunicación por los cuales elegimos, ¿no? Una multiplicidad de aspectos, los docentes y las docentes que nos tocan en nuestros ámbitos de socialización, en nuestros ámbitos educativos. En la zona en la que vivimos, eso va a acentuar o no esta cultura machista en la que hemos nacido, y se va profundizando. Y después tenemos personas, que lo hablábamos hace un ratito atrás, que tienen investiduras sumamente significativas: presidente, ministro de Justicia, ministra de Seguridad, vicegobernadora, un montón de personas que utilizan el poder que les dio el pueblo a la hora de elegirlos, que con sus discursos construyen realidades que acentúan y exacerban aún más de distintas manifestaciones de la cultura. Hoy entendemos que se ha acentuado y se ha exacerbado una cultura machista muy violenta y muy agresiva en términos generales. No solo en términos de la violencia hacia las mujeres, sino los pibes y las pibas dentro del colegio están cada vez más agresivos, mucho más violentos, mucho más intolerantes, porque hay un discurso constantemente de agresión.
Entonces no estamos, digo, es desde el tono de voz, ya estamos comunicando violencia y agresividad. Entonces, cuando quienes portan determinadas investiduras también acentúan determinadas características de la cultura, hacen que estos fenómenos culturales se profundicen aún más. Uh-huh. También pregunta como para el que escucha y es tan bruto como yo, digamos, es el factor biológico. O sea, voy a hacer algo que me imagino que es totalmente canceral. Me refiero a que por naturaleza los hombres somos más fuertes físicamente que las mujeres. ¿Es un factor también para que o no? ¿O es un delirio total? Más fuertes en relación a quién, digo, porque nos han enseñado, ¿no?, a desarrollar distintas actividades como el ejercicio de la fuerza, donde, por ejemplo, si vemos a un varón físico-culturista, es maravilloso y está perfecto, y mira la fuerza que tiene, mira los tubos que hizo, pero de repente si vemos una mujer físico-culturista, creemos que es una tarea o una actividad que no deben desarrollar las mujeres. O la relacionamos con su orientación sexual también. Claro, de hecho, por ejemplo, Ingrid Grudkey, que dejó de ser modelo, que continúa haciendo el modelaje, pero desde una cultura mucho más ligada al fisicoculturismo, hoy es vista como una machona, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿en relación a quién?, ¿no? Porque nos enseñaron, ¿no?, a que los varones se fortalecieran, que desarrollaran actividades que su fuerza física se potenciaran, mientras que las mujeres nos enseñaron a hacer actividades más ligadas a la estética, a las tareas de la casa, a la tarea de la cocina, casa, a las danzas, las tareas extracurriculares, ¿no? Las chicas haciendo actividades más ligadas a la danza y los varones más ligadas a los deportes. Hoy, de a poco va cambiando eso y encontramos corporalidades hiperdiversas. Si vos ves a mis hermanos, son un poquito más altos que yo. O sea, no es que hay mucha diferencia. Yo mido 1,55 m, mi hermano me mide 1,65 m, 1,70 m, excepto dos, el resto somos más o menos del mismo tamaño. Y tenemos casi la misma corporalidad, usamos el mismo talle de pantalón, un montón de cosas. Por eso también es en relación a qué, porque nos enseñaron a hacer actividades que potenciaran más fuerzas, que incrementaran nuestra masa muscular, que incrementaran. Entonces eso hace muchas veces que esta fuerza ligada a los varones sea mayor, pero sí. ¿Y desde qué momento histórico se puede decir acá comenzó el patriarcado? Qué pregunta compleja. Es que fue siempre, yo creo que cuando dejó de serlo, cuando empezó a desde el capitalismo, claro, desde que irrumpe la propiedad privada y que se marca, ¿no?, los contratos, hacen que se exacerbe aún más el machismo y el patriarcado. Si nosotros indagamos en culturas más ligadas a lo andino, ligadas a los pueblos originarios, las tareas eran completamente distintas a las que hoy están desarrolladas. Por ejemplo, las mujeres estaban más ligadas a tareas como la casa, y los varones estaban más ligados a tareas de cuidado de los niños. Había una imagen de las maternidades y las paternidades completamente distintas a la actual. Eran más deidades las mujeres inclusive, era una deidad, ¿no? Claro. Como el paganismo también. Las figuras, ¿no?, paganas, ¿no?, de las mujeres eran completamente esta imagen que se tiene hoy en relación a las mujeres. Las mujeres en aquella época, si vemos la diosa, la Venus de Milo, vemos distintas corporalidades arcaicas, tenían una corporalidad más ligada a la curva, al rollito, a la obesidad, mientras que ahora, mientras más delgada, mucho mejor. Y también la violencia que se ha ejercido simbólica con la mujer, ¿no? Que ha sido tremenda. Cuando uno ve en los medios, cuando uno te mostraba cuál era el ideal de mujer, la cosificación de la mujer también, o las publicidades que te decían, la mujer necesita que la ayude, ¿te acuerdas? Y aparecía el superhéroe que la ayudaba. Mr. Músculo. Claro, sí. Que las mujeres estamos criadas y desarrolladas para
limpiar y desarrollar las tareas domésticas, pero sin embargo necesitábamos de Mr. Músculo, varón, que nos viniera a ayudar a sacar el sarro del Me inodoro. acuerdo con Eleonora Alam vimos ese tema que fue muy... Era entre gracioso, entre cómico, pero a la vez decíamos, claro, nos han metido esto en la cabeza. Y otras publicidades mucho más viejas que la otra vez estuve mirando, que eran hasta violentas. Un tipo que le tira un plato de fideos por la cabeza a la mujer porque en vez de decir ponerle tal marca, le pone tal otra de margarina. Y era una publicidad acá, argentina, muy violenta. Después te la voy a pasar. ¿Te gusta el cine? Sí, Sí, o más o menos. o sea, también tiene que ver con una cuestión ligada a que no todas las personas accedemos de la misma manera al cine, pero sí me gusta. A ver qué... No, vivimos en una sociedad que genera múltiples brechas, ¿no? Digo, y que está ligada también a los recursos económicos que tenés. Digo, no todas las personas podemos acceder de la misma manera al cine. ¿Te gusta o no te gusta el Sí, cine? sí, me gusta. Bueno. Pero a todo hay que buscarle soy una persona hiperracional, a todo lo busco como la vuelta a rosca. Bueno, no sé si viste una película, no me sale el nombre de Steven ahí, después sigue googleando. Es una película que está en... ¿Netflix? No. ¿En otra plataforma de estas? En una de las plataformas, en Amazon Prime. De dos mujeres, no sé si la viste, que se enamoran, una película muy, muy gore, muy buena. No solo que, o sea, obviamente no la has visto, porque si no eran nuevas del año pasado. Muy buenas técnicamente, cinematográficamente, está muy bien armada. Ajá. La tenés, no veo nada. ¿Qué dice? ¿Rafiki? No es esa. Es una... Dame más algo. No ¿Te soy acordás el bueno- nombre de la actriz? actriz, algo? Es muy conocida, o sea, no me quiero poner con decirlo porque me distraigo. Recién quise intentarlo, pero te la voy a pasar, que es una película... Ed Harris es seguro uno de los protagonistas, no me acuerdo el Es un nombre. gran actor, Ed Harris. Una chica, es muy, muy particular si la viste, es una chica que es físico-culturista y se enamora de quien es la hija del dueño del gimnasio, que es Ed Harris, que es un mafioso. Una película sumamente gore, muy fuerte, con escenas y donde trata muy particular. Ay, ¿cómo se llama? De nuevo. La increíble y verdadera historia de dos mujeres. Sí, no, pero no, es nueva, 2024. Ahora, después la buscamos. Te la recomiendo mucho. Bien. Y me encantaría verla. Si se juntan a verla, yo te la voy a pasar. Mujeres y después debatirla. Me Perfecto. encanta. Igual encantaría. nosotros vamos a seguir en contacto seguro con eso. Porque Perfecto, nos encanta el cine de debate. Es una película, creo, porque es, aparte que me pareció una de las mejores películas del año pasado, explora, porque es la mujer a su vez tiene una hermana que es abusada por su marido, lo cual también a quienes nos criamos dentro de un modelo patriarcal, pensar que un marido puede abusar de su esposa parece una cosa así medio extraña, y pasa. Lamentablemente es más recurrente de lo que creemos y lamentablemente nos cuesta reconocer de manera muy significativa el abuso sexual, ¿no? De hecho, en esto que les comentaba hace un ratito de que también mi tarea dentro de lo público tiene que ver con la generación de estadísticas, cuando entrevistábamos a las mujeres hace 15 años atrás, casi no se reconocía la violencia sexual. No se daban cuenta. Hoy las mujeres en un 25%, las mujeres que transitan las áreas de género, la dirección de género provincial, reconocen la violencia sexual como un tipo de violencia ejercida por sus parejas. Y lamentablemente es sumamente frecuente, ¿no? Y no solo es el acto sexual forzado, sino cuando mi pareja me obliga a hacer algo que yo no tengo ganas de hacer en ese momento. Y el no es no. Y el no es no. Bueno, tenemos que ir redondeando. Qué placer tenerte. ¿Cómo te un placer. agradezco? Yo tengo una última pregunta. ¿Qué? Una última pregunta porque justo vi un invitado que me hizo acordar una pregunta para hacer. Vos estás en una secretaría, trabajás para una subsecretaría del gobierno de la provincia. Para la dirección de género y diversidad. La dirección de género. ¿Has visto o tenés conocimiento de situaciones machistas dentro del funcionariato del gobierno? Sí, se ve de manera cotidiana, digo, esto ¿Y de... qué hacen? Por ¿Lo denuncian? ejemplo, y hay situaciones que son canalizadas dentro del ámbito de la justicia, hay algunas situaciones que son más de denuncia enunciativa, porque bueno, hay
Digo, recordemos que la violencia de género no toda es denunciable, pero sí se enuncia y se van buscando distintas acciones para canalizarla. Pero bueno, también una de las acciones más cotidianas que encontramos dentro del ámbito de la política es varones que se apropian de ideas de las mujeres, digo, ideas que se creen revolucionarias y que son hiper significativas para la política pública, y que se las apropian los varones y sin embargo fueron ideas que surgieron de mujeres. Y después también el romper, ¿no?, mandatos y estereotipos dentro de los roles establecidos para los varones y las mujeres, ¿no? Hoy tenemos una ministra de seguridad que nos puede gustar más o menos, pero que rompe con la lógica de que históricamente ese ministerio estaba pensado para varones, ¿no? Digo, esas conductas disruptivas también hacen de que el ejercicio de la violencia hacia esas funcionarias sea disciplinador, sea todo el tiempo de tener que mostrar la máxima capacidad para estar dentro de ese lugar. El doble de esfuerzo, ¿no? Siempre. Al anterior ministro nadie le pidió sus títulos universitarios, nadie le preguntó acerca de los posgrados que había hecho. Sin embargo, en muchas ocasiones, la ministra de Seguridad la enuncia como la piba, la nena, digo, desde los funcionarios y también desde la población en general, que muchas veces exige mayores capacitaciones que a los varones. Digo, las mujeres primero nos preparamos para ejercer roles de dirección, de jerarquía, mientras que los varones primero son electos y después se capacitan, si es que, para ocupar esos lugares. Perfecto. Muy claro, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar para la gente que quiera contactar a Mumalá? Bien, nuestras redes son absolutamente todas, Mumalá Mendoza, tanto en Twitter, Instagram y Facebook. TikTok no tenemos, pero bueno, sí dejarles una invitación. La semana próxima, el sábado, vamos a estar en la Biblioteca San Martín haciendo una actividad denominada La Alameda Violeta, donde vamos a tener puestos de emprendedoras, vamos a tener una muestra artística, vamos a tener un show de stand-up, así que invitarlos a ustedes si quieren pasar. Vamos a estar desde las 16 hasta las 19 y invitar a su audiencia si quiere participar y pasar un momento grato y hacer algunas compras a emprendedoras de la economía social que en estos momentos de crisis económica se han reflotado. Buenísimo. Muy bien. Muchas gracias por Muchísimas gracias. Hacemos un break y seguimos con el próximo bloque. Gracias. Bueno, acá la cortina musical es el preludio para darles la bienvenida a uno de los estudios Hoy Sensación. Son un poco la nueva generación que vienen pisando fuerte, así que bienvenidos. Arranco por el más grandote por las dudas. Cristian Bayra Leighton. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Bien, gracias, doctores. Gracias por la invitación a su casa. No, por favor. Y el doctor Agustín Magdalena. ¿Cómo anda? Para mí ya es amigo de la casa. Sos uno de los fundadores también. Así que bueno, gracias por la invitación. Esta vez junto a mi socio para hablar un poco de derecho, de lo que viene. Así que muy agradecido. Gracias, Mati, también. Gracias. Bueno. Gracias por estar a los dos. Gracias por estar. Son un estudio hoy en día muy... lo voy a blanquear, les decimos, algunos magistrados dicen los americanos, porque son un estudio con una onda medio norteamericana. Vienen en banda, AC/DC, tienen toda la banda atrás y aparte están con muy buenos resultados. Así que, y tema principal, le pusimos al banner de presentación para darles la bienvenida, le pusimos un título que es bastante rimbombante, pero que me encantaría que ustedes lo bajen un cacho a tierra, que es la participación ciudadana en la justicia, que básicamente es el tema donde dentro del derecho penal ustedes han medio como agarrado la batuta, que es el tema de juicio por jurados. ¿Qué significa esto, digamos, ¿no? A ver, estás hablando con quien fue el primer detractor del juicio por jurado en Mendoza. Yo me oponía 100% a que una persona sea juzgada por gente lega. Vos decís, ¿cómo le podés explicar la tentativa? ¿Cómo le podés explicar ciertas cosas que hay ríos y ríos de tinta escritos
Y con el paso del tiempo, haber hecho el primer juicio por jurado junto a nuestro mentor, el doctor Isura, después haber hecho otro juicio más, que fue el primer no culpable unánime de la provincia, y así sucesivamente, entendimos que los jueces, el jurado, no le haces cruzar el río con botas, son mucho más pensantes que los jueces a veces técnicos. Y no sufren algo que vemos como todos litigantes de a pie que somos, las presiones que sufren a veces los jueces para dictar resoluciones. El juez del jurado, que es el juez de los hechos, se sienta un día, le dicen: usted juez, se le presenta la prueba, y si el fiscal lo convenció, el jurado condena, y si no lo convenció de esa máxima acusación o esa máxima calificación que aspira el fiscal, el jurado te dice: no, esto no nos ponemos de acuerdo, o es no culpable, o se denomina jurado estanco, o a su vez va por un delito menor. Entonces, la verdad que el jurado a mí me sorprendió. Hoy, si vos me preguntás a mí hoy, si yo tengo un familiar acusado de un delito, sea el que sea, yo prefiero que me lo juzgue un jurado popular y no un juez técnico. Pregunta para vos, Cristian. Sí. ¿Cómo aquellos que son, en base a lo que planteaba Agustín, qué es lo que le ves en el momento del debate, ¿no? Que para los que nos escuchan que no son abogados, es lo que ven en las películas, en definitiva. Claro. ¿Cuál es el momento clave donde decís, acá es donde empieza mi laburo de defensor y tengo que poner la mira para cuidar los intereses del defendido? En el juicio en sí por jurado, cuando larga el juicio por jurado, y es correcto lo que decís, Leo, para que la gente lo baje a tierra, es como lo ve en las películas, como lo ve en Netflix, como lo ve en cualquier película. Es exactamente igual. Pero técnicamente, para los abogados, es muy importante para nosotros la audiencia de selección de jurados. La audiencia de voir dire se llama técnicamente, a donde tenemos la oportunidad de las partes, tanto el fiscal que acusa como el abogado defensor, de elegir quiénes van a ser esos candidatos que se presentaron por sorteo y van a terminar siendo los jurados de todo el juicio. Es importantísimo, ¿por qué? Porque lo que buscan los abogados en esa selección es que no queden jurados que sean prejuiciosos, que no tengan ya una idea formada y quizás una opinión tomada sobre el caso, que van a tener que ser jueces de los hechos como jurados. Y eso se hace a través de distintas técnicas que para los abogados esa audiencia sería o es para nosotros, por ejemplo, la más importante de todo el juicio. Porque la gente por las películas puede decir qué bueno el desempeño de este abogado defensor, cómo le pega al fiscal, qué buen testigo, cómo... Bueno, o el fiscal hacer al revés y demostrar que esa persona acusada es culpable. O los alegatos. Los alegatos también son importantes, claramente que sí, que la gente los identifica mucho, porque donde se luce el abogado es el alegato, donde tiene su momento de gloria del juicio para poder llegar a convencer a ese jurado de que él tiene la razón. Pero en verdad, para los abogados, la audiencia de selección es la más importante, porque ahí van a quedar las 12 personas que durante todo el juicio van a ver las pruebas en contra y a favor del acusado y van a terminar decidiendo por esa prueba si es o no culpable. Y si ya viene la gente, que esto es importante por la participación ciudadana que decías vos, de la gente de la justicia, que claramente es súper importante, que ahora las personas, los civiles, los vecinos, puedan juzgar a sus pares, porque ya no podemos, primero las personas comunes de a pie, todos nosotros cuando estamos en la calle o en la casa, decir, mirá qué mal, quedó libre tal persona, qué mal la justicia, la puerta giratoria, los jueces no hacen lo que corresponde, o hay corrupción en la justicia, bueno, infinidad de cosas que se adjetivizan. Ahora, si una persona es culpable y la condenan a perpetua, o es declarada no culpable y sale en libertad, son los vecinos que estuvieron como jurados los que lo decidieron. Ya no se puede echar la culpa al juez, al fiscal, al abogado defensor, al sistema. Porque el sistema se democratizó, que es algo que todos los abogados buscamos hace mucho tiempo también, creo yo, que hubiera una democratización de la justicia con la participación de la gente. Y esta es la forma. Por ahí nos dicen
como decías vos, a los americanos, porque la forma nuestra de trabajar y demás es en base al derecho anglosajón, que son los padres de este sistema. Y lo tenemos que hacer, pues nos guste o no a los abogados, lo tenemos en nuestro sistema ahora. Tenemos leyes procesales que así lo dicen y tenemos que aprender a litigar, o sea, a trabajar para la gente y pelear en los juicios y demás con ese sistema americano. ¿Y cómo ves que estamos los abogados, ¿no? Me meto en la bolsa, respecto a este nuevo paradigma que es el juicio por jurado? ¿Estamos preparados? ¿Poco preparados? Yo conozco cuál es tu respuesta, pero para escucharlo. A ver, si nosotros como abogados o formados en esto decimos, no, los colegas no están preparados, seríamos no hipócritas, juzgaríamos a los pares. Esto lo están diciendo los propios magistrados, los jueces de cámara, que les toca, que son el juez técnico que dirige ese jurado, ese juicio por jurado. Hay mucho juez técnico que dice el abogado defensor está mal preparado. No sabe litigar una prueba, no sabe hacer una objeción, no sabe hacer las distintas etapas del juicio, no lo sabe. Hay abogados que llegan al guardir y el juez le dice, bueno, señor defensor, ¿usted va a hacer algo? No. No hacen preguntas y entonces vos decís... Ni siquiera filtran un poquito. Ni un poquito. Y vos decís, flaco, la vida de tu cliente, la vida de esa persona que te pagó honorarios y que puso la vida en tus manos, lo estás mal defendiendo, una defensa ineficaz. Entonces, en base a las críticas, de escuchar muchas críticas, de ver capacitaciones que se trataron de hacer por parte de distintos organismos, el colegio, el Ministerio de la Defensa, uno ve que los particulares no concurren, no se quieren capacitar. Por suerte, no sé si será porque seremos referentes en esto o no, hemos con Cristian y gente de la INESIP, que es un órgano de Buenos Aires que se dedica a todo este tema de juicio por jurado y a capacitar, hemos organizado una clínica jurídica que es para fin de mayo, con temas sencillos, puntuales, para arrancar la capacitación del abogado particular. El costo es muy bajo y se traen esos profesores de Buenos Aires y se quiere la participación de los colegas y se les insiste y por suerte el cupo es limitado de 36, ya vamos 24 o 25 inscriptos. Ha sucedido algo que es mágico, que da a tener con menos de 2 semanas de difusión el 70% de inscriptos. Es raro. Es complicado para Mendoza. Para Mendoza. El mendocino, en general, es difícil de hacer que invierta, saque plata de su bolsillo y que invierta tiempo también en este tipo de capacitaciones. En los colegas son muy reticentes a eso. Los más jóvenes se ven que no, como que tienen más ganas de capacitarse y demás. Porque además también, esto para la gente lo sepa, este sistema nuevo, este derecho americano que tenemos ahora en nuestro derecho, no nos lo enseñaron en la facultad la mayoría de los abogados. No lo aprendimos. Esto fue saliendo después con el paso de los años. Quizás los más jovencitos ahora sí están viendo clases de juicio por jurado y litigación oral de otra manera, cómo interrogar o contrainterrogar y demás. Pero nosotros en la facultad no tuvimos esa formación. No, Solís, aparte, de hecho, después que te recibís, lo haces como algo que vos lo querés hacer, pero está bueno lo que ustedes proponen y plantean, esto de decir, ahí donde vos te tenés que empezar a profesionalizar en serio, no cuando colgaste el título en la pared, claro, sino ahí empieza el verdadero trabajo de capacitarte, formarte, especializarte un poco más, y bueno, en lo que a uno le guste, ¿no? Pero me parece buenísimo lo que hagan eso. Y también yo creo que tiene más que ver que atrapan más a los jóvenes porque tienen un poco más la mente más abierta que un tipo que ya está más cerrado, más armado, más es más difícil. Es más difícil decir, bueno, a ver, me voy a abrir a lo nuevo. No, para mí permanentemente hay que capacitarse. Lo que pasa es que vos tenés, que lo hemos charlado varias veces con las profesores del INESIB, de la Escuela Latinoamericana y demás, todos los más grandes de edad y todos lo sabemos que es muy difícil uno, cuando está más grande, tener que cambiar rotundamente las reglas del juego que uno está acostumbrado, estudió, se formó y las tenés marcadas a fuego, a uno joven que la ve por primera vez y no está contaminado por los años de ejercicio que ya tuvo que aprender otra cosa. Es más difícil para ese tener que cambiar
que para el jovencito que lo aprende de cero y no está contaminado. El jovencito ya es una esponja que va a absorber todo el conocimiento de cero sin contaminación. Mirá, yo creo que esta capacitación que van a alargar, lo hemos charlado fuera de aire, me resulta muy interesante, me resulta muy disruptivo aparte de ustedes. Es algo que banco mucho porque yo hace 25 años que ejerzo la profesión y no tengo recuerdos de que un estudio jurídico se largue a proponer una capacitación en un tema que maneja. No es habitual, o sea, es claramente tienen una visión de la profesión y de la capacitación que es disruptiva. Te voy a interrumpir. Yo voy a hacerlo públicamente para que mi socio no me mate o me siga golpeando. Vale decir que son una pareja golpeada. Sí, una sociedad. Tenemos un ping-pong después con Mati para usted. Sí. Cuando terminemos con lo técnico, vamos al ping-pong. Yo era, de verdad, yo fui muy egoísta con mis conocimientos porque a mí nadie me ayudó con el dinero cuando me capacité, cuando viajé a Buenos Aires, cuando hice las cosas, cuando hemos ido a Colombia, ahora vamos a Chile. Estamos en permanente capacitación con eso. Yo fui una persona que decía no, y algún otro improperio más para contestarle a Cristian. Y un día, comiendo un asado y tomando una cerveza, entendí la lógica. Vos tomando alcohol. Aprendí de vos. Aprendí. Nuestra primera reunión fue tomando alcohol, así que... No lo recuerdo. Yo tampoco. Comiendo un asado, entendí la lógica y poder capacitar, poder enseñar, poder formarse uno, eso se lo debo a Cristian, de verdad, el gran artífice de esta clínica que me empujó a hacerlo fue él, así que lo digo públicamente. Gracias, doctor. Lo digo públicamente, Muchas porque gracias. si no, después vienen las críticas. Y después vienen las pasadas facturas. Exactamente. Que a veces se pasan facturas. Uy, ¿vos? No, y lo otro que es muy interesante, ¿no? Descontracturando un poco el tema de la capacitación, que también, ¿no? Para los que escuchan y tienen lo que son internas, de que tenemos los abogados, o internas o fenómenos distintos, los chicos, porque yo soy un viejo, pero los colegas son un fenómeno muy interesante porque son una sociedad muy bien armada, o sea, que tienen una conexión, en el buen sentido, digamos, pero por una conexión muy, muy buena, lo cual es bastante difícil. Son muy pocos los casos de sociedades que perduran en el tiempo, crecen y demás. Yo por 25 años, esta vez yo tengo muy mal carácter, pero... pero ustedes fueron como siempre, así, los dos juntos. Como que, y le meten parejo y van a hacer las capacitaciones, invierten en el estudio, la gente del estudio también va a capacitaciones. Sí. ¿No? Sí, y esto de la clínica jurídica está ya bueno también, no es para público en general, tiene que ser solamente profesionales. Es para del derecho. abogados, claramente. Bien. Sí, estaría bueno también que se abriera como para el que esté interesado, obvio, que no sea... A ver. Lo que pasa es que... Desde otro enfoque, quiero decir. Es muy esta técnico. es la primera clínica. Claro. Son temas básicos, por así decirlo. No te voy a hacer una clínica de un contraexamen avanzado de un perito experto porque nos morimos todos. Esto es para arrancar, para decir, bueno, se empieza con una teoría del caso, para armar una buena teoría del caso, una parte de alegatos, saber empezar a tomar las técnicas de un examen directo, de un contraexamen, qué objeciones hacer. Pero después viene otra clínica más, y viene otra, porque de verdad entendí, gracias a Cristian, que esto no tiene límite. No. Y esto me encantaría, si como va a salir bien hacer varias acá, hacer lo que es San Luis, San Juan. Tenemos el apoyo de la INESIP, que eso es un sello muy importante. Tenemos el apoyo de la Asociación Argentina de Juicios por Jurado. Pero sí, es un estudio de dos locos americanos por supuesto. Claro. que se tiraron y dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Y por suerte hemos tenido una buena repercusión. Tenemos buenos inscriptos, tenemos el apoyo, no hemos tenido obstáculos o palos en la rueda más que los normales que vos sabés de la profesión. Deben haber estado todos a disposición, pero y chochos, diciendo, Sí, miren, sí, qué bien, los colegas. Eso es lo lindo y esta es la parte linda de estar adentro del sistema. Es lo que a mí me relaja. Hemos recibido mangazos más que apoyo, pero
Bien, es que yo lo veo, y como para cerrar, para los que también nos escuchan, acá sí, para los que nos escuchan y son colegas o algún magistrado o algún fiscal De mi gente. de tu gente rara, en Mendoza vos tenías 3 lugares para hacer una capacitación, un curso, Instituto Alto de Estudio, el Centro Manuela Sáenz, y si alguna vez el Colegio de Abogados no Sí. para los abogados particulares. Es muy disruptivo lo que están haciendo, lo reitero porque me resulta muy interesante, y si logran darle continuidad en el tiempo, me parece que yo por lo menos, que de hecho laburamos en el mismo ámbito, me parece que me resulta y que muchos años yo estuve en el Colegio de Abogados también, me resulta muy interesante que una camada, no nueva porque hay abogados mucho más jóvenes, digamos, estén como dando el paso, porque hay muchos que estamos de salida estamos más pensando en cómo ponernos al día con la caja forense para jubilarnos. Y no tengo recuerdos, insisto, no tengo recuerdos de otro estudio, así que me parece más que interesante lo que están haciendo. Gracias Muy por bueno, la palabra, porque felicitaciones a los dos. está bueno por ahí sentir un reconocimiento después de tanto- y más colegas. Después de tantos cachetazos, un mimo. Que un colega, que me dos parece- colegas lo digan. Igual lindo me encanta. para Esto es nosotros. para los abogados particulares de a pie, para que se empiecen a pelear con los ayudantes fiscales, los fiscales, ese círculo extraño. Yo no recibo a nadie, eso es lo bueno. A ninguno a esta vez se lo recibo, pero porque él va también. Pero él también va todo el tiempo, a él me lo suelo ver, me lo cruzo por ahí. Lo que pasa es que él mide casi 1 metro Para- más que yo. Ah, bueno. Yo paso por la mesa Pero- de entrada y se ve mi cabecita. Vos ves a él y ves un No, coso grandote no. que va por arriba. ¿no? Pero sí, los he visto, los chicos, doy fe que andan Sí, no, siempre laburan dando mucho vueltas. y aparte van con Y todo tienen un grupo. mucho laburo. tienen Son como mucho las laburo. papas, los que nos están escuchando, ¿viste? Cuando ves en las películas que van los estudios americanos y van con los ayudantes atrás, adelante. Claro, así da gusto, ¿me entendés? Decir esto un movimiento. son Depende. ellos. Ay, cuando lo veas yo te alegras, ves a otros que no te alegras tanto de verlos y así, tiene eso de lindo. Pero ponele. No voy a dar Para nombres, el no. guardir. No, obviamente. Pero para el guardir, esa famosa audiencia. Pero pará, ponenos Un contexto. ponenos un ejemplo claro, sin necesidad de. Por ejemplo, un caso que ustedes o alguno de los dos, Sí. un caso concreto, ¿no? Esto que dijeron, para los que nos escuchan no son abogados, es el proceso de selección del jurado, donde como defensa podés oponerte a la incorporación al jurado de alguno. Como parte, sea un caso, fiscal o- un caso concreto que ustedes digan, che, mirá, a este lo sacamos por algo. Sí, A tenemos ver. varios ejemplos. El tema de los prejuicios. Pero, ¿cuál es el tema? A vos, que para mí hay que modificarlo este sistema, vos en una audiencia, el juez te toca un botón, un técnico, y te dice, toma, acá tiene una lista de 98 personas sorteadas, que son citados a ese día del guardir. Y vos tenés 98 nombres que decís, tengo que empezar a investigar, tengo que ver qué opiniones ha dado en redes sociales, si ha comentado alguna nota, porque eso tiene una preopinión del caso, entonces de ahí tenés un motivo para sacar. Pero también te encontrás con otra cuestión que es mucho más complicada. Vos tenés una teoría del caso. Vos decís, bueno, yo tengo un cliente que es del mundo del AMPA. Yo tengo que buscar gente que sea pro del mundo del AMPA. Pero ¿qué pasa? Si yo hago preguntas adelante de 98 personas del mundo del AMPA, a ver quién está a favor o lo que sea, ¿qué es lo que pasa? Le estoy poniendo un blanco de tiro en la espalda para que el fiscal diga, ese afuera. Entonces es un doble trabajo. Vos tenés que buscar a aquel que no esté de acuerdo con tu teoría del caso. Y para eso vos necesitas un equipo de gente atrás. Por eso a veces nos ven llegar al juicio con gente. Porque nosotros tenemos la doctora Aguirre y la doctora Locastro, de paso le mandamos Saludos saludos, para las doctoras. que te acompañan. Tenés un perito psicólogo que va atrás tuyo. Viene gente, a su vez, a colaborar con vos. Porque vos decís, bueno, ¿quién opina que Juanito que la policía es mala? Y tenés 30 manos que te levantaron. Y vos que estás parado no llegás a divisar a esas 30 personas, porque tampoco están bien ordenados los números. Entonces vos podés agarrar 5, 6, 7. ¿Y los otros? Porque vos a cada uno lo tenés que interrogar. Entonces tenés tu equipo atrás que te va marcando y te dicen, che, te faltó tal, te faltó tal, te faltó tal. Entonces es un laburo muy fuerte y tenés que... el guardir se arma un mes antes, porque vos tenés los nombres, empezás la investigación y empezás a buscar qué tipo de preguntas hacer, que no... Hay genéricas, pero hay muchas cuestiones
que te van saliendo a medida que se va acercando la audiencia. Contemos una Un anécdota. caso, eso, una anécdota. anécdota. No contemos tanta Para, técnica. el de la brujería. Claro. Ah, Teníamos, es divina. hubo un caso que fue muy conocido en Mendoza de la viuda y la bruja. Sí. Claro. Había una viuda de un hombre que habían matado en un homicidio y una bruja que era la amiga y se llamaba así. El nombre policial era la viuda y la bruja. Las dos acusadas, 3 años de prisión en la cárcel una, la otra en domiciliaria en un tiempo por salud y la perpetua en la cabeza con riesgo de perpetuo. Cuando fuimos a esa audiencia, una de las tantas cosas que nosotros estábamos buscando era a ver quién creía en las brujerías. Porque aunque la gente... No, pero está bien, está buena. A ver, aunque la gente le parezca... No lo digas también. ¿cómo? Era la macumba. Bueno, ¿cómo? A ver, ¿qué tiene que ver una bruja con un caso que es un delito? No es un delito la brujería, a no ser que, bueno, sea... A mí me han ido a denunciar que, Algo sectario que le han o algo hecho así. brujería. Le dije, Claro, no es un delito. Pero ¿Has ido a una bruja? no, a mí me han ido a denunciar. Yo sí he ido alguna vez, sí. eso para hablarlo después. Claro. Para hablarlo Ya te después. enganché, colorado, ¿va? Está colorado, No, tomate. sacame la cámara. Bueno, ¿y cuál era el tema? Encontrar quién creía en las brujas o en las brujerías. ¿Por qué? Porque nosotros nos planteamos, en este caso el fiscal estaba buscando un jurado que cuando él pudiera dar sus pruebas de los hechos y demás, convencerlo de que la amiga que era bruja había ayudado a esta mujer, a la esposa del muerto, a mandar a matar a su marido. ¿Sí? Entonces era difícil que nos quedáramos con un jurado que creyera en las brujerías, pero no porque sea mala o buena la brujería, sino por una cuestión de que el fiscal iba a terminar convenciendo a ese jurado. ¿Vieron? La bruja hizo macumba, hizo esto, el otro, la convenció a su amiga que tenía poderes celestiales y de esa manera podían lograr matar a su marido y salir libres de esa situación y que no las enganchara la justicia. Entonces no queríamos gente que creyera en las brujas. Entonces las preguntas se orientaron a ¿quién cree en las brujas? Así fue. así. ¿Quién cree en las brujas? Que las hay, te dijeron. ¿No? Sí, hubo un par de comentarios así. Y a veces cuando tenés un timing se vuelve gracioso. ¿Y quién cree en las brujas? Y levantaron, no, bueno, sí. Bueno, ¿quién se ha tirado las cartas? Y que sí, una señora levantaba, bueno, sí. ¿Y usted se tiró las cartas? Sí, bueno. Y este la enganchó y le dio y la brujería. Y dice, bueno, mire, yo le tengo que confesar. Yo soy medium. Claro. Yo, Ya tenemos reel, Steven. Ya en serio, tenemos reel. yo soy medium. La cara de todo. Se dio vuelta, Cristian me miró como diciendo... O sea, ya teníamos así con un rojo el fibrón. Y aparte no, dijo, y yo vengo de una familia de brujos. Exacto, Wow. que todos son medios, que hablan con los muertos. Imagínate ¿Por la qué? cara del juez. Pero no. Un juez de los viejos que ya no quedan. El juez estaba así, con la boca abierta acá, mirando como diciendo, ah, ¿en serio, señora? Obviamente fue recusada con causa y afuera. Claro. Pero costó que la vieja dijera, bueno, pobre señora, que la señora A dijera... escuchar. Te va a hacer un trabajo, boludo. Vos seguís. Aparte, ya sabes qué es ella. Sí, no. Que la señora dijera, costó, no sé, 40 minutos para que la señora dijera, y yo soy medio, mi familia. Pero fue gracioso y la gente ya se reía. Ya. Claro. Ese fue uno del caso ese. Más anecdótico fue ese. Y después tuvimos uno en otro juicio por jurado de la que levantaba la mano con todas las preguntas. Ah, que no quería estar. Claro, esa No tenía ganas quería de- estar. claro. No, y aparte, preguntas de mucho prejuicio. ¿Quién cree que una persona que fue acusada y no declara es que está escondiendo algo, por algo no declara, está mintiendo? Levanto la mano. Bueno, a ver, señora, ¿por qué piensa esto? No, porque si yo digo la verdad, yo no voy a ocultar nada, yo tengo que hablar y que todo. Está bien. Uno, en ese momento, eso es importante decirlo, no corrige a las personas. Porque lo que nosotros queremos ahí es descubrir cómo piensan, lo que sienten, lo que creen. No es para dar clases de derecho. No sirve de nada que yo le diga, pero señora, ¿usted no conoce el principio de inocencia, una garantía constitucional? No es para eso la audiencia. Entonces, te cuento, bueno, señora, ¿y qué más piensa? ¿Y qué siente con eso? Y seguís. Y ahí le preguntás a los demás,
¿quién más piensa como la señora? Y levantan la mano la gente y empieza a contar lo que piensa y está bien. Claro, y uno va tachando, Claro, pues, ahí vamos. tachando. Seguimos con la audiencia. Viene otra pregunta. ¿Quiénes creen que una persona que llegó a juicio está acusada por un fiscal? Seguro que hizo lo que lo acusan y es culpable. La señora, ¿no? Y así, hicimos más preguntas, y no sé cuántas llevamos, y levantaba la mano todo el tiempo, hasta que en un momento que le dijimos en medio de la audiencia, señora, no, fue así. Hice la pregunta, levantaron la mano, veo que ella levanta la mano y digo, bueno, a ver, ¿quién, excepto la A24, quién más me quiere contestar? Claro. Bueno, y esas cosas son las que pasan. Obviamente no estuvo en el jurado. No. Aparte levantó la mano que tenía enfermedad y el fiscal le pregunta, el juez le pregunta y dice, bueno, pero ¿y es grave? No, no es grave. Bueno. ¿Y tiene un familiar con problemas de salud? Y la vieja levantaba la mano. Y vos decís, señora, ya está claro que no quiere estar. No va a estar. Porque como defensa tampoco te conviene una persona que quiere rapidito irse a la casa. Claro. Entonces, no, pero hay historias, hay fiscales que no saben hacer guardir, que se te oponen. Los manuales te dicen, podés estar 3 días haciendo un guardir. Ya a las 4 horas, ya, su señoría, objeción, está preguntando mucho. Vos podés preguntar todo lo que vos quieras, si es la de audiencia más importante. Entonces podés estar todo un día haciendo guardir. Pobre gente, la que está ahí sentada, sometida a las preguntas. Pero bueno, es el deber ciudadano que tienen por haber sido seleccionados. Aparte yo creo que la gente, por ahí, ¿saben qué? Estaría bueno, les tiro la idea de paso, conseguirse algunas personas que hayan sido jurados. No pueden hablar de lo que hayan deliberado y que sea secreto, pero sí se los puede interpelar o hacer una entrevista, porque se han hecho ya, de que cuenten su experiencia. Y es muy buena, es muy buena. Seguí así que te van a contratar como para el programa. ¿Qué vas a hacer el miércoles que viene? Para el programa te van a contratar. Escuchá, el miércoles que viene tenemos libre. Es muy buena idea. Le gusta a la gente esa función. Cuando están ahí sentados, los vemos, lo podemos percibir y sentir. Están contentos de estar ahí sentaditos y se los ve emocionados. Todos los días llegan temprano, le ponen mucha fuerza. Y sobre todo yo creo que le ponen mucha seriedad. Se preocupan por lo que pasa. Cómo escuchan las pruebas, cómo nos escuchan cuando hablamos los abogados, cómo nos miran, cómo anotan. La verdad, la gente yo creo que les gusta y es una experiencia re importante de vida. Sí, más el contacto visual que ustedes permanentemente mantienen con ellos, porque en realidad le estás hablando a ellos, básicamente. Sí, es que a ellos. Vos tenés que convencerlo a ellos. Sí, el juez técnico está ahí para ver si la fiscalía se pelea con la defensa. Claro, como árbitro, para controlar que no se como árbitro, sí. Para que no haga ninguna ilegalidad, que suelen hacer los fiscales. No, esos de tu banda. Los abogados defensores no. Yo los defiendo a todos. Los abogados defensores siempre actuamos bien y correcto, hacemos todo conforme a la ley. ¿Por qué te estás riendo? Estás colorada. Porque me estoy acordando un montón de cosas, no importa. Me acuerdo de colegas de ustedes que van por ahí, siempre le digo lo mismo. Yo sé que el tuyo no hizo nada, así es un santo. Le digo, ¿qué es lo que cree ahora? Y lo encontraron con el cuchillo, la sangre. Todo, pero está regalado. ¿Viste cuando tenés la causa regalada? Esas causas que vos sabés que a un abreviado de derecho, bueno, no es que querés, le digo, ya sé que es un santo, me va a contar lo mismo que me contan siempre. No. Claro. Algunos van, no sé a qué, ¿viste? Digo, sí, bueno, pedí un subsidio, una domiciliaria. Mati, estás excesivamente tímido, estás con la que te veo con la mirada gacha, por favor, hicimos un ping-pong. Ah, ¿lo tenés? Vos lo tenés. No, pero yo te lo pasé a vos. Bueno, dale. Vos, pero es que yo no me acuerdo, tengo que leer y no tengo los lentes aparte. Mati, está chavando la edad, ¿eh? No. Ah, mirá. Empecemos. ¿Cuánto era? A mí me mintió, a mí me dijo que tenía 34. No, yo tengo 32. Pero pará, el ping-pong es, tienen que elegir, después fundamentan. Claro. Sí, porque tenés ese re largo y la Elegimos la pregunta que contestamos. Nosotros les tiramos. Le vamos a tirar nombres. Un ping-pong, le Por vamos a ejemplo, decir tal o tal. Nombres o situaciones y ustedes tienen que decir por esta o por esta. Por esta, por esta. Pero no mirar si ponerse de acuerdo. No. Y después, si quieren, fundamentan. Arrancamos con la primera. Doctor, cuidado, por favor. Les pido, por favor. Por favor. Las tiró él, así que. Mi amigo. Sí. Es muy para el foro penal esto. Para los sí, bueno, esto está bueno. Es seria y no es que se casen con una u otra posición. Esto es al estilo televisión. Claro. Pará, Valerio o Palermo. Valerio.
Los dos, bueno. Pará, ¿por qué? Bueno, ahora tiene No, que ser- pará. Ah, hay No, que fundar. No. Pero es rapidísimo. Valerio fue el que impulsó la modificación del fuero penal, es el que instauró el juicio por jurado acá, Juradista. peleó, bregó. Juradista de Mendoza. Juradista, es el único que, a ver, ponele, a él le encanta usar toga. Y para los juicios por jurado tendría que usar, Bueno, se tendría que usar la Pero tienen que toga. bajar en línea a ellos, ¿no? Yo, yo lo banco en eso. Yo también. Mirá, está bien, muchos te dicen, no es una costumbre nuestra. Ah, mirá, ahí tenemos está. para los que lo están viendo por El streaming. otro día estuve Él es Valerio. El tienen doctor Valerio. El doctor No, Valerio, si los lo que están tuvimos viendo. acá y el otro día estuve en lo que le hicimos el homenaje al Dani Carniero. Bueno, vamos. Vamos con la otra. Sí. Quiroga o Uso. Ninguno. ¿Usted, doctor? Paula Quiroga O Fernando o Uso. Fernando Uso. Dos señores fiscales jefes. Yo, Fernando Uso, para poder enfrentarlo en los juicios por jurado. Bien. ¿Qué tal la experiencia del enfrentamiento con Gus? Muy buena. No, excelente. Aparte, hay que decir, Reconocer. es el abogado de Mendoza, no importa si es fiscal o abogado particular, Que es el más abogado de sabe- Mendoza que más sabe de juicio por jurado en este momento. Tiene 45 o 46 juicios por jurado en el lomo. Si no aprendiste después de eso. No, igual aparte, ya sabía, de antes tenía conocimiento. Sabía, Sí, sabía. sí, sí, Y sí. Pero bueno, entre Quiroga y Uso. Esta es más relativa. Para ganarle. Esta es más relativa. Pues depende. A ver. Pero bueno, yo tendría un porqué. ¿Defensa o querella? Está bien la pregunta. Está buena. Bien, Y sí, es relativa. Bastante relativa. Hagámosle una intro. A la señora los que no está en la casa. La defensa es lo que ellos hacen todo el tiempo que me van a complicar la vida a mí. La querella es cuando ellos se ponen en el lugar de Y las víctimas y y, las coayudan representamos. en la investigación con el fiscal y van para adelante con todo. No tengo una respuesta para decirte 100% defensa, 100% Usted querella. ha sido querellante en varias Sí, causas. sí. Somos. somos. Hemos sido y somos. Y somos defensores también. Ujú. Hay causas como querellante que no las podés dejar pasar, porque haces justicia, con el caso Florencia Romano, por ejemplo, Ese fue terrible, sí. que fue Ah, terrible. bueno, lo contás un poco. Bueno, el caso Florencia Romano, una nena que le mintió a los papás, se le escapó, se fue a la casa de un tío Piola, que es un cochino degenerado grande, en la casa de esta persona, intenta abusar de ella, empieza a los gritos, a pedir auxilio, un vecino lo escucha, llamó al 911 y empezó a decir, escucho violencia de género, una mujer gritar que está pidiendo auxilio. Y la policía, ¿dónde es? Pasaje Vera, tata. Sí. No, pero ¿dónde es? Y a la tercera le dice, pero acá está una mujer pidiendo auxilio. Usted es policía. Y le cortó. Le cortó el llamado. Hasta luego, señor Crack. Claro. y le cortó la policía. Bueno, ese caso condenamos a la policía, condenamos Femicida, claramente. al femicida, el Estado provincial fue condenado en Costa por daños y perjuicios. Ahora tenemos otro caso que estamos llevando adelante, la verdad, tristísimo, pero bueno, bregamos por esta familia, que es el homicidio de Agustín Ramos, un chiquito con discapacidad que el día 3 de enero se ahogó en un centro de día. Ahora este verano. Este Ah, verano. sí, sí. Lo estamos llevando con la doctora Lazo como fiscal de instrucción. Por un descuido, ese chiquito quedó sumergido en una pileta sin Sí. las medidas de resguardo correspondientes. Descuido o subámosle el tono. Bueno. No les importó si pasaba o no pasaba lo que pasó. Estaban de espaldas charlando entre los referentes cuidadores y el niñito estaba Que en la asumía la pileta. posición de garante en ese caso. Obviamente. Ya estaba en la pileta ahogándose cuando lo sacaron, mintieron a la familia, estuvo 10 días internado, el chiquito terminó falleciendo. Entonces, bueno, si vos me preguntás defensa o querella, hay querellas que te movilizan, Claro, que no eso. podés. Hay querellas que te mueven tanto como una muy buena defensa. Ujú. ¿Te acordás del caso de Cecilia Lucero, la hija del Chacal de la Cuarta? También. ¿Se acuerdan de ese Sí, caso? trabajaba De- con nosotros la mala. No, Bueno, horrible. espantoso, muy fuerte, para que la gente lo sepa, un hombre que tuvo 7 hijos, nietos, 7 hijos Sí. con su hija. O sea, la violó durante décadas. Bueno, ese caso fue espantoso. Sí. Muy duro para hacerlo, la verdad, a nosotros nos movilizó un montón, pero bien cómo terminó, logrando condenar también, porque al padre se lo encarceló en el 2009 y terminó muriendo antes del juicio, en la cárcel, y la madre terminó condenada, ¿cuándo fue? En el 2020 fue,
2019, Después, 20, después de 21. pandemia. 21 por Ahí ahí. logramos la condena, que nos costó mucho por dos razones. Y esto siempre, Ella trabajaba en... siempre nos sí. gusta decirlo. Una, porque era mujer, y es muy difícil, para que la gente lo sepa, lograr llevar a juicio y condena a veces a las mujeres. Cuesta muchísimo más que a los hombres. Muchísimo. El sistema está encapsulado en este momento mucho contra los hombres. Y a las mujeres es muy difícil llevarlas a juicio y condena. Tiene que ser demasiado grotesco y fuerte la prueba y contundente. Un video que le estén grabando cuando matan a una persona. O como Telemanadora, ¿se acuerdan esa que hubo hace poco, la de Guaymallén? Claro. También. Bueno, porque es difícil, difícil. A ver, no lo digo con mala intención, lo estoy diciendo en serio en el ejercicio de la profesión. Nos costó muchísimo llevarla a detención y a juicio y condena. Y aparte porque era empleada judicial. Y eso también a ella la favoreció muchísimo porque durante años el sistema la cuidó porque hicieron innumerable cantidad de denuncias y lo pudimos probar. Es más, le hicimos un juicio civil a esa mujer que está en la cárcel, la hija le hizo un juicio civil, porque el sistema, ¿cómo la cuidaba? Cuando algunas personas veían sospechosa la actitud de que se cambiaban de domicilio, cada vez que la nena se quedaba embarazada, desde los 13 años, y tenía un bebé, se cambiaban de domicilio, la cambiaban de escuela, la cambiaban de hospital para ir a tratarla. Habían vecinos, incluso un policía de aquella época, Ariel Bueno, un gran testigo de esta causa, que vive en San Rafael, un hombre excelente, porque hizo de todo por esta causa, sin pedir nada a cambio, lo La hizo como senadora humano. La senadora Naman también, no fue política, nada, lo hizo, pero por humanidad. ¿Qué hacía el sistema cuando la gente denunciaba? En aquella época mandaban asistentes sociales, se la encontraban a la mamá en la puerta de la casa y se ponían a tomar mate. Claro. Nunca llegaban a la nena. Y hubo denuncias en fiscalías de aquella época, ustedes acuérdense, estaban las departamentales. Sí. Y habían varias denuncias y no avanzaban las causas. Hasta que en algún momento, por una fiscal, Naman, como decís vos, Agustín, la senadora, por el Senado fue, no fue la justicia. Fíjense, fue el Poder Legislativo. No me importa qué partido político tiene el senador, tuvo en su mano. Sino que Frente para la Alejandra de Frente para la Victoria. el Poder Le Legislativo... mandamos saludos. El Poder Legislativo fue el que, cuando se presentaron a ir ahí a contar lo que le estaba pasando a esta mujer, ellos activan y se presentan en los jueces de familia, ¿te acordás? En los jueces de familia, porque no hacían nada por esta situación. Y la parte fiscal no investigaba. Y ahí recién meten preso al padre en el 2009, después de que el 89 la venía violando a la hija y teniendo hijos con su propia hija. Jueces de familia muy cuestionados porque en la investigación vimos hasta que hubo pactos de silencio en la justicia para cubrir a esta mujer. Bueno, tremendo. Esas causas, como querellante, a uno realmente lo movilizan y nos gusta hacerlas. Mira, y como defensa también. Claro. Tenemos varias causas, a ver, de falsas denuncias, que hay muchísimas. Que ya los hablan varios. Recién habló en el programas. bloque anterior de que ustedes se ganan, lo estuvo hablando, estaría bueno que ustedes por ahí lo quieran desglosar un poquito más. Sí, yo en realidad mi pregunta natural a lo que decías, que súper interesante la definición que acabas de dar, yo te lo voy a hacer como pregunta, o cualquiera de los dos. ¿Creen que hay sesgo de género en la justicia penal? Pero ya te lo digo, claramente que sí, contra el hombre, pobrecito los 4 que estamos sentados en esta mesa. El EDEA funciona mal. Esa perito que tiene el EDEA, que tenemos varias causas defendiendo usos de supuestos niños, esas peritos cuando se sientan a hacer una cámara GESEL, una entrevista preliminar, ya piensan y sienten que ese niño, si está sentado ahí, es porque algo le pasó, o porque lo abusaron, lo tocaron, lo violaron, algo pasó. Y da esto, lo están diciendo en la justicia, varios fallos. Varias sentencias. Hay varias sentencias judiciales pegándole al EDEA, al director del EDEA, a los peritos que tiene, que primero no puede pertenecer a la órbita del Ministerio Público Fiscal, porque sufren la presión de los fiscales, que no les gusta perder ni a nada, ya les daban, los apretan, y lo sabemos, tenemos colegas que les ha pasado, han denunciado fiscales, nosotros hemos denunciado fiscales. No por eso, No, por otras cosas. Por otras cosas, pero bueno, conocés. Sí, conozco. Pero
vos me preguntás, sí, lo tienen. Y la nena te está diciendo, vino un unicornio verde con un cuerno azul y el pelaje era violeta y pasó y... Ah, el relato es creíble y es veraz. Porque Y es vos- fálico, porque ya es fálico, entonces... pero vos sos una demente, no, Sí. no tiene correlato. Bueno. Las peritos del EDEA están mal, está contaminado, no sirven. Bueno, yo una vuelta lo dije, que para mí los cuerpos periciales no deberían pertenecer porque Primero, pierde el objetividad. EDEA Claro, no no. Pierde sirve. objetividad. Hay que sacarlos a todos a patadas, poner un nuevo cuerpo de peritos. Al Panchito y Surana. Dejémoslo. Lo quieren al Panchito. Sí, ¿no? yo lo Bueno, quiero. al Panchito. Vos Bueno. también lo querés, entonces. Yo dale, lo listo. quiero. Lo queremos. Lo queremos. Pero al cuerpo de peritos hay que sacarlos a patadas. Tenemos ya preparada una denuncia contra 2 peritos, no solamente en el colegio profesional que los regula ellos, sino una denuncia penal, porque están las pruebas de que la nena ha mentido y es un bolazo. Y más vale que el resultado de la pericia no una amenaza, ni una coacción, ni nada, que dictaminen lo que ellas quieran, Pero que se agarren a las pero que se consecuencias. agarren a las consecuencias. Eso queda claro. A ese cuerpo de perito hay que pegarle A ver, un tiro yo y creo que sacarlo. si los colegas no... Es totalmente figurativo lo que acaba de decir el doctor Michael. Sí, Hernández. Claro, no, porque Nos ya quedamos todos. lo dije, pegarle un tiro simbólico, ¿no? No estamos Esto- incitando a la está- violencia, él, por él lo favor. está diciendo de un punto de vista jurídico, tirándole con el Código Penal por la cabeza, pero Exacto. es figurativo. Exacto. Te dije hace un ratito. Viste que eres cuidado, el prolijo te de los dije. dos. Es que me Bueno, tocaron, no. me tocaron con el EDEA, perdón. No. Yo lo voy a, Bueno. lo voy a poner un poco más. Yo litigamos todos en el mismo fuero. Hay peritos del EDEA que prácticamente tendrían que ser denunciados por instigadora a cometer Sí. delitos porque es barbárico lo que hacen. ¿no? ¿Te ha pasado en causa? Me ha pasado. ¿Cómo en causa, preguntan lo y vivo. sugestionan a la persona que le están Sí, preguntando? copian y pegan. los aparte, informes. aparte Copian y se, pegan informes. se agarran de las reglas de UNICEF y las buenas prácticas. Entonces, no, flaco, si te está contando, pregúntale. Pero, no, y te agarró y te hizo, y te tocó, y no sé qué. Entonces, eso son preguntas sugestivas, es contaminación del No los relato. dejan hablar. No, les sí, llevan he Le visto el algunas- llevan relato. el relato. he visto Y los algunas jueces hoy de algunas cámara, los entrevistas. jueces hoy de cámara se han percatado y se han dado cuenta. Y vienen cachetazo tras cachetazo contra pobres los fiscales de abuso, porque se basan en su cuerpo de peritos, que no son objetivos, que están haciendo cualquier cosa, y están cobrando y están saliéndole las sentencias con sobreseimiento, y salen, y salen, y salen. Ahora salió uno nuevo, publicado ahora en el diario, uno fresco hoy. Ah, sí, del colega, el doctor Lucas Solé, que le mandamos un gran Exacto. abrazo, que ganó un debate, un juicio. Que es Que miembro no- de la Asociación de la Verdad Asociación Injusta. Verdad y Justicia, que Exacto. es Sí, 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 la sí. que No lucha está contra la- firme la sentencia, lo aclaramos, porque después siempre saltan los capos del derecho del otro lado a decir, pero no está firme, ¿por qué la mencionan? Porque la podemos mencionar, no está firme. No, Se le no tocó- puso- se le disparó. Pará, la ¿te aburrimos música. ¿te aburrimos? Pará. ¿Sabes qué fue eso? No, no estoy El inventando. tiro. Algún Es que- fiscal. sí, 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 sí. Estoy Che, que después inventando. tengo que estar yo. Sigamos. Escúchenme. Sigamos. A ver, otra. dale. Esta es más facilita. Porque, ojo, que yo las quiero las dos. Dale. ¿Ríos mamá. o Lazo? ¿Claudia Río o Sí, Andrea no, Lazo? Claudia, si le estamos Lazo. hablando de homicidios. Ellos trabajan mucho con la gente de homicidios. Lazo. Lazo, muy bien. Adultos o adolescentes. Ya sé lo que pensás vos. Él Aclará un poco, se claro. refiere al derecho penal juvenil. Sí, no. La verdad que Sí, lo que Sí, es no, quedó el muy derecho mal. penal Quedó- juvenil. que te tengo que denunciar con esa pregunta. Pará. Es peor que la tuya del tiro. No, pero estamos, en un contexto- estamos hablando de derecho. Yo acá. adulto. pero- yo No, adulto. a mí el tema ese, bueno, los dos. Adulto, Cristian. Nosotros con el derecho. No lo convenzás, callate. No, en serio, con el derecho penal Juvenil. de menores, Juvenil. juvenil. Bien. Menores. No, de menores de edad. Juvenil. Bueno, Menores- derecho penal de menores de edad. No, niños, niñas, adolescentes, basta. Bueno, Incorporen las buenas pero- prácticas de pero UNICEF. Son menores de edad todavía No, en el ahora se Código cambió, Civil y se Comercial. cambió. No, pero está todo viejo eso. Bueno, dale, No, seguí. bueno. Estaba no hablando importa. con abogado de la vieja Claro. escuela. Yo Bueno, cuando estudié dale. en la facultad eran ¿Ves niños. por qué hay que tener especialidad Pará, en derecho penal? eran niños, no, niña, niño, No. niña y Y adolescente. aparte hay otra cosa. Cuando tengas ganas de discutir, Mati, te banca vos tu curso de capacitación. Pará, no, eso me lo No, ¿Por pero qué ya lo no va a hice. la clínica usted, doctor? Voy a ir, No, pero. no, yo me voy a voy escribir. ir. Nos vamos a escribir los dos y ahí me han llamado gente de Buenos Aires. Uy, bien. ojalá que lo podamos tener. Una Eso, alegría. escribir, Va a ser, escribir gente de Buenos Sí. Aires. Bueno, el a ver. tema es que el doctor tiene varios debates encima en el lomo como para ir a la clínica, pero bueno. No, vamos a aprender. Siempre se aprende, No, todos mira, los días. derecho Si penal algo tiene- juvenil. si algo tiene no. el ¿Por qué? pelado- Pero te digo por qué. Si algo tiene el pelado, es humilde.
puede tener todos los debates que vos quieras, pero es de la vieja escuela. Y está se bien. tiene que sacar el chip y Y meterse claro, el y chip cambiarlo. nuevo. Y Se cambiarlo. pregunta como todo el tiempo. Acá con los colegas acá Bueno. permanentemente No, bueno, te consulta. decía que no porque vos sabés, primero hay que también hablar y ser coherente con nuestras palabras. No nos hemos capacitado en eso, porque la gente tiene que entender que uno se tiene que capacitar para que es un mundo totalmente ejercer. distinto, sí. Claro, nunca nos capacitamos en Derecho Penal Juvenil. No lo conocemos al ámbito y las pocas veces que tuvimos que intervenir fueron actos muy, a ver, ¿cómo decirte? Rápidos, aislados, que no necesitaban demasiada Intervención de un abogado. claro. Y era más que nada para ayudar a la gente por ciertas cosas que necesitaban. No lo conocemos, no lo manejamos. Ujú. Y todo lo que me has mandado no lo Ya he sé, si leído. me lo has puesto. Así te lo digo. Bolsa de... No importa. Dale. Bueno, bolsa Vamos de con- pus. Sigamos con el Seguí, ping-pong. No, dale. porque esta vez tenía que ver, justamente, ya sé lo que me van a decir, ustedes que son personas del derecho, ¿qué opinan de la baja de la edad de imputabilidad? Si está bien, si está mal, si consideran que hay que bajar a tocar la edad, no tocarla. Yo voy a contestar sabiendo que te vas a enojar conmigo. No, con vos Mirá no me enojo. lo sincero que No. voy a hacer. Yo estoy a favor de bajar la imputabilidad. Ujú. Tengo fundamentos jurídicos, no De la tía Porota. Claro, no de la calle, sino jurídico. Sí, yo creo que hay que bajar la imputabilidad. Así como también, no está en ping-pong, pero he armado quilombo por esto. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, por ejemplo. Imagínate. Es interesante el tema, es muy interesante. Pará, la pero, gente, si lo ¿por sacás qué? de contexto queda mal, pero es interesante Yo la te charla, digo, el de debate. que si uno hiciera una encuesta, no una encuesta, una votación, un referéndum en la sociedad, pena de muerte sí, pena de muerte no, para tal y tal delito, Sí, sí, sí. yo creo que es muy probable que ganaría. Yo Y creo que estamos sí. hablando abogados, que esto hemos leído 1000 veces. Sí, no, Sí, sí, gente, sí, sí. el común de la sociedad te dice incluso que Yo hay creo- un clamor yo social. creo que la sociedad no está preparada para tener tipificado la pena de muerte. ¿Por qué? Porque vos hoy tenés casos de abuso sexual. Vos lees las notas del diario, los comentarios es paredón, fusilamiento, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Bueno, porque eso no iría a pena de muerte. Pero, no, pena. No, pero no seas tramposo con la es- argumentación. no es Ah, con la porque Porque vos te engañás a la conozco, sociedad, te vos engañás conozco. al No público. seas tramposo con la argumentación. ¿Qué querés que te diga? Como Susana ¿Sabés Jiménez, que el que mata tiene que morir. Las No. penas de muerte son los Sí, sí, homicidios claro. agravados. Es para Hablar eso. por ese lado. Es solamente para ese no caso. me hagas trampa. Claro, o sea, para explicarle al que nos Claro. escucha qué sería. por Claro, la pena de Un muerte... caso. Me salí el ping-pong. Sí, no, pero está bien, vale. No, Se aburrió una el vez ping-pong. hicimos una encuesta en una radio. Pues era la- ¿Te acordás que teníamos...? Sí. eh, Tienen más horas de radio que nosotros. Sí, Eh, sí, estos son chicos mediáticos. Sí, sí. Bueno, y saltó el tema, lo largamos, la gente empezó a mandar mensajes, opinar, ¿no? Y yo les dije, les propongo, ¿te acordás? Una encuesta. Háganla pública en la radio que duró una semana y ganó, ¿quién? La gente que dijo sí. Fue público, la gente votó. A ver, la pena de muerte, vamos al ejemplo de Estados Unidos, derecho anglosajón, a los americanos. Ciertos estados tienen la pena de muerte y es por los delitos más graves que dice el Código Penal, o sea, los homicidios agravados. No es ni por robar, ni por estafar, ni por el abuso sexual, que es totalmente aberrante y es el segundo más grave del Código Penal. No, es por el más grave, quitarle la vida a otra persona y que se pruebe que esa persona es culpable, que lo hizo con dolo. Exacto. Tampoco es el homicidio culposo, que fue sin querer, un accidente y demás. Solo en esos casos es la pena de muerte. Y el derecho anglosajón también en algo es sabio, en que ellos aplican la pena de muerte, pero tienen que pasar 25 años para que esa persona se la ejecute, porque se le da la oportunidad de que presente todos los recursos, tanto estatales como federales, para llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para asegurarse realmente que lo van a ejecutar y que no se equivocaron en la sentencia. No tienen un doble conforme, tienen un quíntuple Sí. conforme. Y bueno, y ahí terminan, bueno, con la ejecución de la pena. ¿Por qué yo estoy a favor de la pena de muerte? Porque yo les voy a dar un ejemplo. Los casos, tenemos casos recientes muy fuertes. Vos lo dijiste recién, la envenenadora de Guaymallén, que mató a su pareja y al hijo, nene, al nene chiquito, sí. chiquito que era hijo de su pareja. Unos años antes. Esa persona realmente no puede tener ni siquiera, lo digo de lo jurídico, esa posibilidad de la ejecución de la pena con perpetua y tenerla en un complejo penitenciario donde sabemos que encima el sistema nuestro no recupera a la gente, No, no los no, totalmente de resocializa, acuerdo con un vos. desastre, terminan
Y los que tienen la perpetua no les preocupa absolutamente nada, ni siquiera tener buena conducta, porque saben que no van a salir más. No van a salir más. Los homicidios agravados no tienen libertad condicional, no tienen nada. Entonces, vamos a tener esa persona en un sistema que incluso, que la gente lo tiene que saber también, terminan matando a otros dentro de la cárcel, terminan cometiendo más homicidios porque ya nadie le puede hacer nada más. Más de la perpetua que tienen, le pueden declarar otra perpetua y es lo mismo. Chao, sí. Entonces, ¿qué sentido tiene también para la sociedad? Porque lo digo desde el punto de vista social, a ver, no quiero filosofar tanto porque no vamos a volver locos, pero el fin de la pena tiene varios fines, no es uno solo. Resocializar es uno. Pero también está el castigo, que a muchos no les gusta escuchar esa parte, pero Sí. uno de los fines de la pena es la sanción. La sanción de haber hecho lo que el código te decía que no tenías que hacer de manera general y viniste vos y lo hiciste. Entonces tiene que haber una sanción, porque es la forma también del ejemplo que da el derecho a los demás para que no lo hagan y no nos comamos entre todos. La sanción tiene que ser, para mí, a la persona que mata en los homicidios agravados, esto con dolo, con intención, de esta manera tan aberrante, con alevosía, con premeditación, con algunos disfrutándolo, algunos, porque sabemos que hay homicidios que lo disfrutan, que lo hacen por odio de género, por odio a las personas que no piensan igual que ellos, o que tienen otra orientación sexual, o que tienen lo que sea que tienen, y lo disfrutan. Tenemos muchos casos de homicidas que disfrutan matar a las personas. ¿Les ha tocado defender algunos casos así a ustedes? Sí. Y ahí... Escuchame, porque nos vamos a quedar, tenemos que cerrar porque ya tenemos... ¿Por qué? No quiero. Bueno, decirle a Sergio. Comprame si te más la minutos, banca. Sergio, dale. No, por eso, pero es un tema que dejó, tenemos que hacer próxima invitación urgente porque Mejor. incluso para hablar de este tema, dada para un programa. Vos pensaste Entonces, un tema, ¿sabes? Tenemos que cerrar. No, pero ¿Cómo inhibir a los ayudantes fiscales? No, No, dale, vení. para que Cristian abrió un tema de discusión que me resulta para un programa entero. Listo. Tenemos antes que nada, repitamos, ¿cuándo es la clínica? 22, Clínica de 23 juicio por y jurado. 24 de mayo se hace en el Hotel Tower, todo completo ahí. tenemos España la sala. 948 era, ¿no? Algo así el número. ¿Cómo conoces el piso 14? ah? Porque trabajé ahí. Bueno, Muy bien. España 948 es en el Tower. Trabajé en el hotel. 22, 23 y 20. No voy a preguntar más. 22, De 23 y mayo. 24 de mayo. De mayo todo el día. 22 al 24 de mayo. De 9 a 19 horas. Están incluidos los almuerzos, los breaks. Vienen los capacitadores de Buenos Aires. Es 95% práctico, 5% teoría. Es para que todos hagan de todo. Exacto. Todos pueden practicar. Y que el lugar para equivocarse aprendiendo es ahí, no en el tribunal en el medio de un juicio. Excelente. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Un gusto No, tenerlos gracias a por ustedes. acá. Gracias. Gracias. Un abrazo. Nos vemos el miércoles. Próximo programa.